Hoy seguimos con nuestro invitado excepcional, Thierry Gaitán, periodista de investigación. Y después vino otro personaje que se llamaba Valenciano. Y es ahí donde descubro que las autoridades ofrecían $5 millones para su captura. En este capítulo nos va a contar sobre las 1.000 millones de aventuras que ha vivido entre narcotraficantes, las FARC y un montón de sitios en los que casi estuvo a punto de perder la vida. Salimos como a la 1 de la mañana de ahí, yo me fui al hotel y al otro día en la mañana me suena el celular, el teléfono, el amigo me dice: Thierry, como a los 15 minutos de haber salido anoche de ahí, hubo una balacera y mataron a nadie. Que si nos hubiéramos quedado ahí, nos mataban. Hola, soy Thierry Gaitán, soy periodista investigativo, realizador de varios documentales y hoy les voy a contar más historias. Buenos días, Thierry. Es un honor volverte a tener aquí en Origen. En el capítulo anterior hablamos de las pandillas, hablamos de los sicarios, hablamos de todo este mundo extraño y un poquito oculto que hay detrás del crimen organizado y de las peores cosas del mundo. Cosas que resumes muy bien en tu libro. Para los que nos estén escuchando por primera vez, Thierry es un realizador y videasta francés que se dedica a, contarnos lo que nos cuenta en este libro, que es las 1.000 aventuras que ha vivido detrás de los public reportajes a pie de calle. En el capítulo anterior hablamos de, por ejemplo, los niños sicarios de Colombia, de cómo conociste a Popeye, y en este vamos a contar unas poquitas historias más de tus diversas aventuras por el mundo del crimen organizado. Dentro de los cárteles, dentro de esas grabaciones y esas inversiones, ¿qué ha sido lo más impresionante que has visto? Grandes cantidades de droga, mucho dinero, mucha... Sí, yo creo que lo más impresionante... Bueno, hay varias situaciones. La primera, hace ya más de 20 años, que filmé cuando preparaban lo que se llama una mula, es decir, una persona que acepta ser la mula para transportar droga en el estómago. Entonces se trata de una persona que ya lo había hecho varias veces y yo asistía como candidato. Es decir, dije, puedo aceptar hacer la mula, pero quiero ver primero cómo es. Claro. Entonces me llevan al lugar y en el momento preciso en que preparan la mula al tipo que va a viajar, a la persona que va a viajar, y asistí a todo el procedimiento. Sí. ¿De qué manera se prepara una persona para ser mula? Era una persona muy confiada en sí mismo porque ya lo había hecho varias veces. Era bastante robusta, es decir, entre más robusta, más capacidad tiene en el estómago para llevar. Y generalmente les pagan por cantidad. Si lleva 500 gramos o si lleva 1 kilo, etc. Y este señor era bastante robusta y ya lo había hecho varias veces. Y lo hacía de una manera muy tranquila, muy relajada. Muy natural. Sí. Pero lo importante fue que pude filmar todo el procedimiento, es decir, en el momento mismo en que preparan las cápsulas y me lo explican todo, porque yo como voy como candidato, hago las preguntas como candidato que soy y me muestran, mira, esto no pasa nada, se introduce en el guante de látex, es decir, de caucho, y me muestran todo. Mira, no te tienes que preocupar que cuando lo tomes en el estómago, esto no se va a reventar porque tenemos 2 y 3... está recubierto. Exactamente, y se cierra con hilo dental y con cera para que entre más fácil y esté protegida y que no estalle dentro. Me explican todo y yo asisto y hago preguntas. Hago preguntas como candidato y no como periodista y todo pasa perfectamente bien. No se dan cuenta que yo estaba filmando y al otro día ven y asistes cuando va a ingerir las cápsulas y al otro día vengo entusiasmado y les digo, sí, yo creo que lo voy a hacer. Y es en ese contexto que me permiten estar ahí presente. Tuve un momento de miedo porque el día en que preparaban las cápsulas había lo que se llama una panela, es decir, un kilo de cocaína así. Sí. Y entonces al destaparlo, que estaba empaquetado, hay un cuchillo
de carnicero, un cuchillo grande, y entonces se preparan para molerlo al máximo y poderlo empacar. En ese entonces, hace 20 años, no habían cámaras digitales. Yo estaba con una cámara escondida de cassette, pequeños caseticos. Yo la tenía guardada aquí, bien sujetada, y yo tenía la preocupación, esos cassettes tienen duración, creo que eran de 45 minutos, y pasaba el tiempo y yo calculaba que el cassette podía terminar. Entonces yo pido ir al baño para cambiar el cassette. Pedí primero la radio, que haya ruido, para que cuando yo abra la cámara, hacía la ejecución del cassette, Sí, sacarlo, meterlo. eso desarrolla un ruido. Sí. Entonces había música ambiental. Bueno, yo me meto al baño y cambio el cassette para estar seguro de tener toda la grabación. Y cuando salgo del baño, la primera toma que veo, el tipo que tenía el cuchillo estaba frente a mí cuando salgo del baño. Y fue una casualidad, pero yo Claro, tú ya con la psicosis. yo pensé ya está. me van a matar. Sí, sí, Y era madre. un movimiento... Claro, como quien. Exactamente, pero eso me descompuso completamente, porque salgo del baño y veo el cuchillo como si Claro. me fuera. Yo pensé que ya me habían detectado. Me escucharon el clac, o tiene una cámara aquí, lo que pueda llegar a ser, claro. Es difícil controlar esas emociones. Es constantemente estar jugando a póker, ¿no? Que sin emociones, serio. Es muy difícil volver a la normalidad cuando te sentiste cerca de la muerte. Piensas que te vas a morir, claro. Y en realidad estaba Limpiando cuchillos, estaba en su movimiento. Exacto. Entonces ya me relajé más. Bueno, eso fue algo muy anecdótico y muy fuerte que viví, ¿no? Y ya lo que te conté, al otro día vine a asistir cuando va a ingerir, me impresionó porque el tipo Que son toma... como cápsulas. Sí, cápsulas, pero grandes, así, ¿eh? Y las toma una tras otra, así, con un vaso de agua, una tras otra, y todo eso lo tengo filmado. Eso fue mi primer documental sobre las drogas que realicé y que impactó mucho. Fue algo inédito también. No recuerdo si ese fue el documental que fue premiado en Estados Unidos o fue el segundo, que tuve el primer premio de documental en un festival en Nueva York. Eso fue lo más difícil que tuve yo como rodaje en cámara oculta. Y es una pedazo de aventura, ¿eh? Entre estas vivencias, ¿has visto a mucha gente consumir estas sustancias? Bueno, en esa escena, la persona que me llevaba, que era una persona que yo conocía de hace años, era un amigo, yo no sabía que estaba en este negocio, y él me propuso, si quieres, son como 3 o 4 mil euros que te ganas en un viaje. No, es una barbaridad. Y claro. él mismo consumía. La pregunta inicial que me habías hecho de cuándo había visto más cantidad, en realidad no fue ahí, fue después, fue en el último documental que hice, que también era la ruta de la cocaína que pasa por África, fue en el Amazonas. Filmé, no era en cámara oculta, ellos aceptaban, había más de 500 kilos de cocaína que estaban transportando por el río Amazonas para transportar la droga hacia el Brasil y del Brasil hacia África. Creo que esa fue el lugar, esa fue la parte donde más vi cantidad. Es un Peugeot 206 de cocaína, madre mía. Sí, es impresionante porque cuando uno se imagina la cantidad de dinero que eso representa, Claro, o sea, un gramo creo que son 60 euros. la cantidad de dosis, la cantidad de víctimas, la cantidad de años de cárcel que arriesgan, es decir, todo Es una barbaridad. es un mundo totalmente aparte, inmerso, que te hace reflexionar. Son muchas las consecuencias estar ahí. Sí, aparte de los estragos que causan también para los consumidores, las adicciones, las familias rotas. Hay adrenalina porque, bueno, sabes que estás en un lugar inédito, algo excepcional. Claro, algo el Amazonas, prohibido. que ya es una barbaridad de sitio, 500 kilogramos de Y cocaína. estar en lo prohibido, ¿me entiendes? Eso es lo que te da adrenalina, estar en algo, sí, clandestino. Sí. Vamos con otra historia entonces.
¿Te suena de algo los 5 millones y un tal Valenciano? Sí, claro que sí. Cuéntame, ¿cómo conociste ese tal Valenciano y 5 millones? ¿De qué? ¿Por qué? Dime. Bueno, tenía un contacto de una persona que trabajaba con armas, que sabía mucho de seguridad privada. Estaba metido en el negocio del sicariato inicialmente. Como lo conocí más o menos bien, él se propuso acompañarme para hacer unas filmaciones en unos barrios de Medellín, pero una tarde me dice, ven y me acompañas, que tengo que ir a ver el patrón, alguien para quien yo trabajo, una persona importante. Entonces vamos, lo acompaño a un sector de Medellín, un sector tranquilo de Medellín, un buen barrio, pues, sí. Y al llegar al edificio veo 2 personas que se notan que estaban ahí cuidando, como de seguridad, 2 personas en civil, sí, como guardias, pero eran en civil. Entramos, subimos al ascensor, si bien recuerdo, 5º o 6º piso, y antes de entrar a un apartamento había 1 o 2 personas también de seguridad. Bueno, hasta ahí para ti es un día normal. O sea, Sí. un martes por la tarde cualquiera, Sí, sí, voy a conocer un narco, ok, vale. Un día normal, exactamente. Yo no sabía a quién me iba a presentar o a dónde iba. Sabía que iba a haber a alguien importante, no más. Y bueno, entramos y había 2 personas, una persona grande, robusta, que conocido por Valenciano. Yo no sabía quién era Valenciano. Y otra persona que entendí era su guardaespaldas. Estamos hablando de una persona importante. Bueno, tú en ese momento no tenías conocimiento de quién era. Yo no sabía quién era Valenciano. Perfecto. Como te expliqué, después de que mataron a Pablo Escobar, hubo un narco muy importante que era conocido por el nombre Don Diego. Era Diego no sé cuánto el apellido, Vale. Don Diego. Era Vale. el que reemplazó a Pablo Escobar según las autoridades oficiales, según la DEA, según la FBI. Fue arrestado, era del cartel de Cali, fue extraditado. Y después vino otro personaje que yo me descuidé y que se llamaba Valenciano. Pero yo no lo sabía en el momento que estaba frente a Valenciano en Medellín. Bueno, yo asistí a la cita que tenía el amigo y me di cuenta que el amigo al que yo acompañaba era uno de los guardaespaldas de confianza, de pura confianza de Valenciano. Hablan de dinero, de millones y de seguridad. Me acuerdo que tenía que hacer un desplazamiento en la ciudad y planeaban el desplazamiento, que es algo muy estratégico, los movimientos que hace un narco de ese rango. De eso me acuerdo que hablaban de su desplazamiento que tenía que ser en la noche. De hecho, las autoridades estaban al corriente, las autoridades locales, que son corruptas, tenían conocimiento y tenían que planear el desplazamiento de este personaje. Ah, bueno, para que llegase seguro a su destino, que no le pasase nada. En estos casos todo está comprado. Siempre. Todo está comprado. Bueno, terminó la visita, salimos y yo cuando regreso al hotel tengo la curiosidad de conectarme a internet y tecleo el nombre de Valenciano. Este tipo... Y es ahí donde descubro que es el tipo más buscado en el momento en Colombia y que las autoridades ofrecían $5 millones para quien dé información que permita su captura. La DEA, el FBI y las autoridades colombianas están a la búsqueda de este señor. Yo quedé sorprendido. Qué variedad. Sí. Lo que sigue es mejor no contarlo. Por nuestra seguridad, por nuestra propia seguridad. Sí. Muy bien. Esto lo describo muy bien en el libro, que algún día será quizás traducido al español. Recordad que os dejamos aquí abajo el enlace a su canal de YouTube, a sus redes y a los que sepáis francés, para que podáis comprar el libro, pero próximamente estará traducido al español. Sí, Es una está barbaridad previsto. que es increíble que sin quererlo ni beberlo te codeaste con una de las personas, si no la más buscada de Colombia. Involuntariamente, sí. Involuntariamente. Sí. Dais ideas para los policías. Haced como que sois periodistas. Muy bien, pasamos entonces a otra historia.
Ya que estamos en Colombia, vamos a introducirnos un poquito en el mundo de las FARC. En el libro tú cuentas que estuviste involucrado y fuiste uno de los únicos, si no la única persona que pudo tener contacto con Ingrid Betancourt. ¿Puedes, para que quien no lo sepa, quién es esta persona? Explicarnos un poquito. Bueno, Ingrid Betancourt es una señora que todavía está en el medio de la política. De hecho, cada vez que hay elecciones presidenciales en Colombia, está en campaña. Actualmente también lo está, porque próximamente hay elecciones en Colombia. Es una señora que conozco desde hace tiempo porque tenemos afines familiares. Nos conocemos desde que yo era niño. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Conocidos desde pequeños? Sí, claro que sí. Cuando fue secuestrada, hace ya más de 20 años, fue secuestrada en Colombia, obviamente me interesé por ella, porque la conozco y porque yo quería tener la primicia de poderla filmar en su captividad. Fue secuestrada por las FARC, la guerrilla más antigua que hay en el planeta, que hoy día ya no existe, pero existe. Es decir, dejaron de llamarse FARC, pero existen todavía. Para ponernos un poquito en contexto de la situación, ¿qué poder tenían las FARC en ese momento? ¿Qué influencia, qué capacidad de fuego tenían? Muy fuerte. Muy fuerte. Había más de 3.000 secuestrados en el momento que secuestran a Ingrid Betancourt, más de 3.000 civiles, hombres políticos, soldados, policías, abogados, fiscales, toda clase de individuos secuestrados, escondidos en captividad en la selva. ¿Por qué en la selva? Porque es el territorio que más conocen y los únicos que conocen realmente el territorio selvático son las FARC. Escondidos, siempre en la selva, exportando cocaína y secuestrando y haciendo delincuencia común en todas partes, terrorizando el territorio colombiano. ¿Qué pasa? Ingrid Betancourt es secuestrada, es una mujer totalmente francófona que vivió y estudió en Francia y entonces en Francia se interesan mucho por ella cuando fue secuestrada. Yo, que estaba ya comenzando a realizar documentales individualmente, me solicitan y sin que me solicitaran los medios, me intereso por el tema. Si la conocías y... Claro, yo había hablado con ella como una semana antes de su secuestro. ¿Por qué? Porque estaba interesado a realizar un documental sobre ella en su campaña electoral en Colombia. Puesto que había escrito un libro en francés en Francia, tuvo mucho éxito, los medios informativos se interesaban por ella y yo lo quería realizar. Iba a filmar su campaña. Sí. Desafortunadamente fue secuestrada y no se supo más. Entonces tomé contacto con la gente que yo había conocido en el penal de la Modelo en Bogotá. Tenía los contactos de los altos mandos de las FARC y ellos me dieron contactos directamente con el secuestrador directo de Ingrid Betancourt, que era el comandante Fabián Ramírez. Fabián Ramírez, todos utilizan seudónimos. Su verdadero nombre, no me acuerdo, es Josué no sé cuánto, pero bueno, se hace llamar por el comandante Fabián Ramírez, el encargado de tenerla secuestrada en la selva en Colombia, en el territorio del Caquetá. Tomo contacto con ellos, fue muy difícil y logro ser recibido por las FARC en la selva. Wow. Llevaba unos 20 días de secuestrada Ingrid Betancourt y Fabián Ramírez me recibe en el Caquetá. Nunca pude obtener Ingrid Betancourt en captividad, fue muy difícil. Estaba planeado, pero se dificultó y por varias razones no se pudo. Pero bueno, Fabián Ramírez me da entrevista, me recibe en sus campamentos clandestinos en la selva y vivo con ellos durante 3 semanas. ¿Qué aire se respira ahí? ¿Cómo es esa situación? Porque me imagino la vida en un grupo armado y a la mente me viene caos, violencia, desorden. ¿Cómo es? Muy difícil.
vivir en la selva es difícil. Mucha humedad, mucho calor, muchos mucho insectos. Calor, sí, sí, es un lugar inhóspito. El calor, la humedad, los zancudos. Los mosquitos que son como gaviotas. Sí, sí, sí. Y que te puede dar varias enfermedades, la malaria, el dengue, etc. Fue muy difícil y total desconfianza de lado y lado. Las FARC desconfían del periodista que aceptan porque quieren mostrar lo que ellos quieren y no lo que uno quiere filmar. Claro, tú quieres mostrar la realidad. Entonces, hay mucha presión, hay mucha tensión y se vive el caos porque las autoridades colombianas están tras de ellos y yo estoy con ellos. Entonces asisto a bombardeos, asisto a ataques y estoy en manos de las FARC. Claro. Entonces vivo exactamente lo mismo que están viviendo los 3.000 y algo secuestrados en las FARC. ¿Cómo soportas mentalmente ese estrés? Saber que en cualquier momento puedes formar parte de los 3.000 secuestrados, porque encima es el perfil, persona europea que no tiene nada que ver con el entorno armado y por la cual pueden pedir un buen... Como te digo, o como te dije al comienzo, la clave es la confianza y el único punto de confianza fue el punto inicial. El comandante no sé cuántos FARC que está en la Modelo de la cárcel. Entonces, la fuente viene de ahí. Se transmite al comandante no sé cuánto, Ramírez, que está en la selva, y tiene que respetarse lo dicho. Pero bueno, todo puede suceder. Exacto, siempre puede pasar algo mal. Exactamente. Fue una situación bastante difícil, bastante complicada, porque filmo lo que se puede, testimonios de guerrilleros, todos, la mayoría son adolescentes, campesinos, chicas, mujeres que están sumisas a la guerrilla de las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia representan esas siglas que quieren terrorizar y mandar en el territorio colombiano. Sí. Y bueno, durante 3 semanas viví con ellos, no pude tener a Ingrid Betancourt y después hice varios intentos. Cada intento es peligrar más. Claro. Que te digo, cuando regreso a Francia y se emite el primer documental de las FARC, tras las trazas de Ingrid Betancourt, era el título, el documental, sin que nosotros periodistas quisiéramos, fue emitido en un canal francófono que se llama TV5. Y ahí las FARC se dan cuenta lo que filmé sin que ellos me autorizaran y lo que se dice sin que ellos quisieran. Entonces me destapé, me puse en peligro y en otro intento cuando yo volví ya no había... a Colombia e intenté nuevamente llegar a Ingrid Betancourt, voy al territorio FARC, al Caquetá. Cuando llego en una lancha en el río Caguán, que se llama, que es un río que va por toda la selva, llego al territorio de las FARC y uno de los pequeños guerrilleros de bajo rango me dice: Thierry, te van a matar. Me reconoce y me dicen: te van a matar, hay orden de que te maten. Y digo: ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice: porque el comandante Fabián Ramírez alcanzó a tener conocimiento del documental que salió en el canal francés, que se ve aquí en Colombia también, y ellos ven todo con sus antenas parabólicas. Lógicamente, claro. Entonces me entró el terror, el miedo, era el final del día, y me dicen: te tienes que ir, pues no te van a matar. Yo creo que fue el momento donde más sentí la muerte de cerca. ¿En el que más? Sí, porque la amenaza fue directa. Directa. O sea, un paso más y... Tuve la suerte de que el chico que me reconoció, que era un miembro de las FARC, me reconoció y me dio la información.
Entonces ahí se me dificultó, me escondí en una casa de un pueblo, de ahí, del territorio, y yo no pude dormir, tenía miedo. Al otro día me levanté temprano y tenía que evadir. Salir, recorrer. Exactamente. Sí, o sea que fue una experiencia muy difícil de vivir y uno comprende lo que viven los captivos, los secuestrados. Pero bueno, así es Así es tu trabajo. Mira, para salir un poquito de la historia y antes de pasar a la siguiente, ¿cómo haces para ganar la confianza de la gente? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo haces para poder estar en contacto con tantas personas tan peligrosas, tan inestables al mismo tiempo, pero aún así ser capaz de mantener una relación duradera en los años? El tiempo lo dice todo. Hay que pasar mucho tiempo, hay que compartir. Hay que compartir con ellos y vivir con ellos. Y bueno, uno tiene cierta carisma, ¿no? Y eso hace que de pronto se abran a ti y te acepten. Sí. Pero nunca hay el 100% en estos casos. Uno no sabe con quién da, ni qué locura les pueda pasar por la cabeza cuando están fumando un porro, como dicen acá, o un cacho de marihuana, o Pasta estén tomando base cerveza. o algo, alguna cosa. Exactamente, o sea que, no sé, hay que tener suerte. Da miedo que digas esas palabras, ¿eh? Vas un poquito a ciegas probando, probando. Sí, no, hago cuidado. Trato de hacer cuidado, ¿no? Ahora está el feeling de cada uno, un presentimiento que uno siente, no lo hagas o hazlo. Y es una decisión No de sé. cada cual. No se puede vivir con miedo. Y No. vamos a hablar de Cuba, pero antes de Cuba y hablando del miedo, ¿tienes miedo a la muerte? Creo que no. Yo pienso que cuando llega el momento hay que aceptarlo. Y mejor que no me prevengan. Exacto. Da miedo el previo, ¿no? No. Sí, o un accidente o una enfermedad, a eso sí le tengo miedo. Pero la muerte tiene que llegar en cualquier momento. O sea, lo que no te gustaría es vivir condicionado. Totalmente, sí, exactamente. Muy bien. Y hablando de condicionamientos importantes, pasamos a Guatemala. En Guatemala sigues las pistas de una pandilla, de los maras, y te encuentras con un contacto que te tiene una trampa. En el libro su alias es Gustavo. Imagino que Gustavo no es su nombre de verdad, porque si no, hasta luego Gustavo. Pero cuéntanos más sobre esta persona. Ya recuerdo quién es Gustavo. Bueno, es un seudónimo que utilizo en el libro. El libro Carteles, Pandillas y Guerrillas. Que lo tenéis aquí en la descripción. Os vamos a dejar aquí también sus redes para que podáis ver sus vídeos que tiene en YouTube. Bueno, el título es completo, es La fase oculta de un reportero en inmersión. Es mi caso, porque bueno, todos los documentales son más bien inmersivos. Y el documental de Guatemala que mencionas, el primer contacto que obtuve es un chico Gustavo, vamos a decir efectivamente, que recién había salido de cumplir su condena en la cárcel y curiosamente, ¿quién me lo recomienda? La Municipalidad de Guatemala, es decir, la gobernación. El Estado mismo. Sí, que están encargados como de socializarlos. Sí. Y entonces tuvieron mi solicitud como reportero extranjero francés que quiere tener un contacto con las maras. Entonces me ponen en contacto con Gustavo, que él muy gentilmente se dispone a llevarme a un barrio y darme a conocer gente Tu procedimiento habitual. de ese mundo, sí. Las cosas se hacen en las normas de una administración cualquiera, pero muy rápidamente vamos a tomar un café, como dice, me endulza, se da cuenta rápidamente qué es lo que yo busco y arma toda una escena para hacerme creer. Es decir, él me toma de una manera ya muy aparte y 2, 3 días tenemos intercambios en un café, nos volvemos como con confianza el uno al otro y me da una primera cita en la que supuestamente tenía que presentarme el jefe de una pandilla de las maras. Las maras es una pandilla de las más peligrosas que hay en América Central
que se ha extendido incluso en Estados Unidos. Las características de esas pandillas es que se tatúan el rostro y el cuerpo con los códigos de su pertenencia. En este caso puede ser la pandilla 18 o las SMS, perdón, Mara Salvatrucha. Bueno, me monta todo un esquema, todo un escenario. Poco a poco, esto no se hizo fácilmente, a varias citas. Y yo ingenuamente caigo. Yo creo que efectivamente me va a presentar lo que busco. Él entendió lo que yo buscaba, pero me lleva al ruedo fácilmente. Y bueno, teníamos una cita a las 9 de la mañana en el Parque Central de la capital de Guatemala. Llego yo a la cita, pequeño detalle, en uno de los encuentros que tuvimos, asiste una mujer, una señora colombiana que vivía en Guatemala y hacía presencia nomás, pero la distinguí muy bien. Nos vimos, tomamos un café los tres juntos y no más. Y el día de la cita, como a las 8 de la mañana, teníamos cita Gustavo y yo. Tenía que presentarme, vuelvo y digo, jefe de una pandilla, y bueno, todo lo que seguía después, lo que yo quería filmar. A las 8:30 de la mañana llego a la cita y Gustavo no está. Se me hizo muy extraño porque las citas anteriores siempre era puntual. Y no comprendo, yo espero, llamo a su número de celular y ya no aparece, no hay nada, pero veo un furgón que daba vueltas y que me estaba a mí como reconociendo el furgón. Ese furgón estaba conducido por otra persona, por un señor, pero alcanzó a distinguir la mujer en cuestión, la que estaba con Gustavo. Me di cuenta rápidamente que se trataba de un secuestro. Es un modus operandi muy usual en Guatemala. Estamos hablando de hace 14 años que había un incremento de secuestros de este tipo. En realidad habían montado una cita para que yo llegara y que me subieran a un furgón y yo iba a ser secuestrado por esta señora. Es decir, la señora era la guía y el ejecutor era el señor que conducía. Comprendí rápidamente la situación, me llené de pánico, pero no tenía más sino que irme del lugar. La esperanza de poder tener el contacto que yo creía para poder entrar al medio de las maras y poder filmar, era todo ficticio, era todo inventado, no había nada. Era un plan muy bien establecido para un secuestro. Para secuestrarte. Exactamente. ¿Cómo gestionas eso después? ¿No te quedas paranoico mirando a todas las esquinas? Sí. Imagino que el siguiente día fue de los peores de tu vida. O sea, ¿sientes que te persiguen? ¿Qué se siente? Ese tema que realicé en Guatemala fue de los más difíciles, justamente por la falta de contactos o entonces la falta de credibilidad de los contactos que yo tuve. Fue muy dificultoso, efectivamente entra una paranoia en mí, pero también como una crisis emocional. Uno se siente como engañado, humillado y cerca de caer en una trampa. Es decir, caí en la trampa, pero no la pudieron ejecutar. Me sentí muy mal emocionalmente y se desvaneció en mí todo el tiempo que había pasado ahí y el plan que yo pensé que tenía. O sea que ahí perdí todo. Es decir, claro, es interesante ver el cariño y el respeto que tienes a tu trabajo porque lo que reflejas es frustración de no haber podido grabar. No el hecho de que casi te secuestran. No, sí, había ese... Lo comprendí perfectamente que era un plan de secuestro. Luego lo compartí con gente de la profesión y comprendieron exactamente lo mismo. Y la manera como se desarrolló todo, es decir, cuando me recapitulo lo que compartí con el chico que me hizo creer muchas cosas, estaba montando el escenario perfecto para que yo creyera obtener lo que yo buscaba. Y en realidad era un montaje de secuestro, claro, no más. Claro. Bueno, y si te hubiesen dicho también, bueno, móntate en la furgoneta que te vamos a llevar donde está el... No, estaban buscando la forma de montarme en el furgón y lo flagrante fue haber reconocido la chica, la señora que estaba... Ella vino a reconocer, un reconocimiento mío nomás, cuando vino a la cita que yo tenía con Gustavo. Pero bueno, logré darme cuenta a tiempo.
Y de hecho, el Gustavo desapareció. Claro. Nunca más supe de él. Es decir, él estaba en presencia únicamente para montar el secuestro. Y todo fue falseado. El contacto que tenía, todo era mentira. Todo era ficticio, era algo montado, no más. Sí. Bueno, gracias a Dios sigues aquí. Estamos pudiendo dar la entrevista, no ocurrió nada más. Y has estado por muchísimas situaciones al borde del peligro, al borde de la muerte. Esto nos recuerda a una historia que nos contaste. Esta vez en México. Ibas acompañado por un policía corrupto. Te ibas a hacer pasar por cliente para grabar y documentar y todo. ¿Y qué pasó después? Te enteraste en las noticias al día siguiente de que ese hombre había sido asesinado, con diferencia de muy poco tiempo. Sí, fueron minutos. Efectivamente, tenía yo la complicidad de un policía corrupto que estaba metido en el negocio de los carteles mexicanos. Y bueno, él me dice, te voy a presentar un narco importante. Lo vamos a encontrar en lo que llaman en Estados Unidos y en México un table, ¿no? Es un lugar... Table dance. Sí, exactamente, donde hay chicas bailando semidesnudas Sí. y vamos a tomar alcohol, etc. Y entonces me va a presentar un narco de un cierto rango. Una persona, hablamos, media, alta, importante en la Exacto, jerarquía. importante, que exporta cocaína a los Estados Unidos. Y el amigo que iba en civil, que es un policía, es una persona de confianza para mí que conocí a través de varios años de reportajes y de la noche a la mañana... Ah, era un contacto habitual entonces. Sí, sí, y comprendí que estaba en negocio de las drogas y él no me lo oculta y me dice, te voy a presentar un narco. Él sabe que yo voy a hacer un documental a cámara escondida, a cámara oculta. Entonces vamos a la cita, yo voy con una cámara oculta en la camisa, en un botón, yo iba grabando. El policía sabe que yo, pero el narco no sabe. Entramos al lugar, eran como las 11 de la noche o medianoche. Yo pongo a funcionar la cámara, llegamos al lugar, el narco tenía 2 guardaespaldas y había mucho ruido musical, había mucha música. Entonces hablamos de negocios y yo lo estoy filmando, pero recuerdo que había mucho ruido, entonces yo le hacía repetir varias veces para yo estar seguro de que el audio funcionara. El hecho que yo le haga repetir los puso en duda. Yo veo que los guardaespaldas me empiezan a mirar como con sospecha y yo tengo un poco miedo porque me doy cuenta que se dan cuenta de algo extraño. Y yo quería controlar el audio y siento a la vez que el aparato que pone a funcionar la cámara que yo tenía en el bolsillo me vibraba. Entonces yo no sabía si estaba filmando o no. Voy al baño para verificar que todo funcionaba bien y esa ausencia los puso en duda a ellos. Yo era para controlar la imagen y el audio. Claro. La situación yo la sentía un poco tensa, pero bueno, ahí todo iba bien. Hablábamos del negocio y bueno, la noche transcurrió con relativa normalidad porque yo sentí mal ambiente. Dudaban de ti. Sí, empezaron a dudar en el momento que yo les hacía repetir y yo era por él. Que ellos a lo mejor pensaron, puede ser de la DEA, quiere grabar bien la información. Al comienzo todo iba bien porque el lenguaje iba acorde. Cuando uno habla de droga hay que conocer los términos, el argot. Claro, tú estás puesto en ese mundillo, así que no te fue difícil tampoco. No fue difícil. Yo estaba acompañado con el amigo íntimo de ellos. Claro. O sea que todo era creíble. Pero bueno, la noche terminó sin más circunstancias. Teníamos que vernos al otro día. Salimos como a la 1 de la mañana de ahí. Y bueno, nada, yo me fui al hotel. El amigo me lleva al hotel, nos despedimos. Y al otro día en la mañana me suena el celular, el teléfono, el amigo me dice, Thierry, como a los 15 minutos de haber salido anoche de ahí, hubo una balacera y mataron al narco. O sea que uno queda con el shock, 15 minutos que me salvaron la vida, que si nos hubiéramos quedado ahí, hasta luego, nos mataban. Madre mía. O sea que fue mucho estrés, mucha angustia y uno como que tiene un presentimiento. Yo sentía que las cosas no iban bien porque yo sentía mal ambiente de los guardaespaldas
que me tenían como dudoso. Y bueno, y preferimos salir. Fue por eso que yo le dije al amigo, bueno, salgamos. Y si no salíamos, hubiera estado en esa balacera. El narco lo mataron esa noche, salió en el periódico, en fin, quedé yo con el shock. Claro, te pasó De cerca. Muy de cerca, muy de cerca. Muy de cerca, eso es una anécdota que nunca se me podrá olvidar. Claro, dices, o sea, cuestión de un poquito más tarde al baño, haberte tomado otra bebida, haber hablado un poco, socializar un poquito más, que puede ser lo más normal. El hecho de que yo sentía que el micrófono no me suena y que sentía malamente, preferimos salir. Y eso hizo que no estuviéramos en la balacera. Así es sencillo. Te salvó la vida, te salvó la vida. Así fue. Mira, ya que nos has comentado el tema de los narcotraficantes, vamos a meternos un poquito en el tema de los cárteles. ¿Cómo consigues tú el contacto para empezar a infiltrarte dentro de lo que son los cárteles mexicanos? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo comienza esa relación de confianza? Que sea cárteles mexicanos o de colombianos u otro. Bueno, cárteles, sí, exacto. Es una cuestión de tiempo y duración. Uno no puede tener prisa para entrar en contacto con ellos. Hay que conocer el lenguaje, conocer el mundo, conocer la mercancía y saber de qué se habla, para ellos entender rápidamente que somos del mismo medio. Claro. Así de sencillo. Es un trabajo como el de un policía, con la diferencia que yo necesito las imágenes, porque yo lo que vendo son imágenes. Claro, no los hechos en sí, claro. Tampoco vendo droga. Lo que vendo son imágenes. Claro. Entonces necesito documentar en imágenes. ¿Cómo se entra en el medio? Hay que ir a los lugares donde uno sabe que les gusta ir. Y tomar una cerveza, pasar tiempo. Pero la clave es que alguien te lleve. A partir del momento que se hace el primer contacto y es fiable a 100%, ya el otro sigue. En el caso de México, bueno, tuve la casualidad de que el contacto inicial era un policía y al cabo de algunos años se me destapa, me voy dando cuenta, se me destapa y me dice, estoy en este negocio. Entonces ya te olvidas de la etiqueta del policía, claro, y estás tratando con un narco. Claro. Entonces él te permite o te hace las entradas para tener otros contactos. Y para poder las entradas uno tiene que ir como narco o como una persona que va a comprar. Entonces hay que saber tener la conversación que sea creíble y fiable de ambas partes. Exacto, has dicho algo muy interesante, hay que entrar como narco. ¿Hay alguna personalidad, ves algún patrón similar en este tipo de personas o son muy diversos? Hay un perfil del narcotraficante, todos tenemos la imagen típica del sombrero vaquero, botas largas, sí, del cuerno de chivo. Bueno, ese es el cliché. Exacto, el cliché. Pero no, soy creíble como comprador, porque claro, porque como tengo el aspecto como un gringo. Claro, pero es europeo, el hablado colombiano, entonces soy creíble. Sí. Y hay que saber de qué se habla cuando se habla de cantidades de dólares o cantidad de mercancía. Hay que ser suficientemente creíble. Y antes de entrar a una conversación de negociación, hay que compartir. Entonces, él ya sabe que está tratando con alguien que va a comprar, con un narco, y no con un policía, y menos con un periodista. Claro. Entonces, lo mejor es tener un cómplice. Ahora, que el cómplice sepa o que no sepa que voy con una cámara es otro asunto. ¿Me entiendes? Claro. Pero vas con un cómplice que... ¿Se ha dado esa situación contigo, que no le digas a tu acompañante? Claro que sí, cámara? Por supuesto. Madre por supuesto. Si os llegan a pillar, claro, imagínate. Pero vas con el cómplice, que eso ayuda mucho. Claro, si no sabe, no está nervioso. Exactamente. Entonces, el cómplice está en el negocio y yo estoy en la conversación, pero voy grabando, pero me siento menos en peligro porque voy con el cómplice. Nos contaste que una de las experiencias también donde más temiste por tu vida fue en Cuba. En este reportaje seguías la historia de Marislady y Rodolfo, si está bien pronunciado. Y bueno, háblanos un poquito de ellos, de Marislady y de Rodolfo, y cuál fue esta experiencia que tanto te aterró. Bueno, Marislady es una mujer que siempre me acordaré de ella por su coraje, su fuerza y sus convicciones. Marislady es una señora que filmé
clandestinamente en Cuba. Es decir, todo lo que yo filmé en Cuba fue clandestino porque No dan permiso para nada. no te dan autorización. Si uno pide autorización como periodista en Cuba, estás dirigido por gente de la administración de Cuba. Claro. Y filmas únicamente lo que ellos quieran y te permitan. Pero entonces no puedes filmar La realidad. la realidad, la parte oculta. Y yo llegué como turista a Cuba con mi pequeña cámara, pasé como cualquier turista y tenía los contactos previos y di con una mujer que se llamaba Maris Lady, una mujer de profesión psicóloga, médico, vivía con sus 2 hijos, un hijo que tenía creo que 16 años, era menor, y el otro tenía como 19 o 20. Y ella ya estaba fichada porque años anteriores había intentado escapar de la isla. Entonces ya estaba fichada, y eso queda fichada a vida. ¿Qué significa que estaba fichada? ¿Que la tienen bajo vigilancia? Sí, exactamente. Había intentado fugarse de la isla en una, como dicen, en una canoa, en una balsa. Y la habían detenido en alta mar horas después, creo. Entonces, a partir de ese momento, le hacen la foto y le ponen un número como un preso. Estuvo detenida y luego puede ejercer, pero estaba bajo control. Y ahí es donde yo la conocí. Y estaba en una vida insoportable para ella, porque a partir del momento en que ella queda fichada, su vida es un calvario. ¿En serio? Están vigiladas, no pueden trabajar o trabajan y les dan un salario mínimo, es decir, menos del mínimo. Sí. No tienen libertad, es decir, nadie tiene libertad, pero el perfil de esas personas tienen menos libertad todavía. Y tenía solamente una intención, volverse a escapar, intentar nuevamente. Y ahí me interesé por su historia. Pude filmar sus preparativos, cuando prepara una balsa con un cómplice, un señor más bien joven, tenía 30 y algo años, y filmar todo eso es peligrar, tanto para ella como para mí. La balsa es una construcción muy precaria, son Casera. algo casero. 2 llantas y una placa espesa de alicopor Sí. que tratan de sujetar. No hay materiales, no hay nada, y si consiguen materiales ya están bajo sospecha. Es toda una complicación. Esa filmación me tomó muchos meses. Tuve que viajar repetidas veces a La Habana. Me di cuenta que estaba yo vigilado. En Cuba uno está denunciado por cualquier persona te denuncia a las autoridades. Cada persona que te denuncia tiene beneficios de las autoridades, así sea en comida, así sea en dinero, así sea en cualquier cosa se benefician. Sí. Entonces cualquier persona que tenga la menor duda de ti, seas el turista que sea, te denuncian. Y a partir de ahí estás perseguido. Y yo no me di cuenta, yo estaba perseguido, iba por las calles de La Habana y eso parece un secuestro, porque un auto común y corriente, un auto en civil, sin ninguna distinción policíaca ni de las autoridades, me obligan a subir al auto, al carro, y son hombres en civil. ¿Y qué pasa? No, que te vamos a llevar a la comisaría. ¿Pero qué comisaría es? Es decir, Claro. es como un secuestro. Claro. A partir del momento que me sentí perseguido y vigilado, y yo no sabía cómo hacer para terminar el documental. Fue muy difícil. Claro. Fue uno de los temas más difíciles que hice. Y me amenazaron, usted está como turista, usted no tiene que hacer fotos ni nada. No tenían plena información, pero sabían que yo estaba en algo. Te tomaron el pulso, por así decirlo. Entonces todo se me complicó. Entonces tuve que irme. Y la comunicación con Maris Lady era muy difícil. Tenía que utilizar yo correos humanos, tenía un cómplice.
Y entonces uno sospecha de todo el mundo y no puede confiarse de nadie. Claro. Porque que te pillasen a ti es que también volviesen a pillar a Maris Lady y eso ya es... Exactamente, sí, sí. Y bueno, me fui y ella en sus preparativos que tomaban mucho tiempo, tomó pausas. Yo volví después a Cuba. Cuando me fui no me llevé ningún disco duro, ninguna tarjeta de memoria. Hay que ser muy estratégico, pero aún así uno sabe que estás bajo escucha telefónica donde yo dormía, que ni siquiera son hoteles, pero son albergues locales. Todo se me complicó. Bueno, para adelantar un poco, me causó mucha emoción cuando termina su balsa. Todo es muy herméticamente escondido, obligatoriamente. Ninguna información se puede escapar. Sin embargo, habían dos cómplices para la balsa y uno de ellos me da cita a través de un correo humano, me da cita en el Parque Central de La Habana y me dice, Thierry, te están vigilando. Otra vez, digo, ¿cómo así? Me dice, si vinieron a mi casa, me mostraron fotos tuyas, me dio mi fecha de nacimiento, me dio mi nombre, apellidos completos, todo. Ya te tenían Para fichado. que me dé la fecha de nacimiento, todo exacto, quedé convencido de que estoy fichado. Y me dijo él, desisto a esto, no quiero dejarme filmar más y desisto a la balsa. O sea que Maris Lady quedó sola con el otro cómplice. Sí, Y quedé yo en paranoia. claro. Ya te pueden desaparecer, te puede pasar alguna cosa. Exactamente, todo fue muy complicado. Tuve otro cómplice, es bastante extenso para contar, Sí. que casualmente había yo conocido en Colombia y que estaba en La Habana. Se trata de un ex FARC que estaba en Cuba. ¿Por qué estaba en Cuba? Porque en esas fechas o por esa época las autoridades colombianas querían pactar un convenio de paz con las FARC y el país que acudía miembros de las FARC estaban en Cuba. Entonces, ese personaje colombiano que estaba bajo la protección de Cuba en La Habana tenía información oficial de las autoridades cubanas y me aceptó colaborarme. Me colaboró como vigilante, como persona invisible, Sí. lo que me permitió filmar el día en que esta señora Maris Lady se despide de sus hijos en su casa, les da la bendición al menor, el hijo tiene las lágrimas, ella se retiene de llorar porque va a dejar al hijo menor, va a dejar el hijo de 19 años, deja al esposo con la esperanza de llegar al territorio estadounidense, a tierra de las Floridas, en una balsa, y dice, cuando llegue a Estados Unidos, podré pedirlos oficialmente. Esa es su esperanza. Sus preparativos consistía en 3 bolsas de comida, huevo duro, salchichas, tratar de sostenerse durante 2 o 3 días que pueda durar la travesía en el mar para llegar a las costas de la Florida. Son como 70 kilómetros, creo, en agua, si bien recuerdo, en línea directa de La Habana a las costas de la Florida. El que iba a acompañar a Maris Lady, un señor fuerte, robusto, que me da entrevista, lo único que tenían una brújula así de grande, que no sé cómo obtuvieron una brújula. Fue algo muy fuerte cuando filmo la escena que se despiden los hijos, se van caminando, yo trato de filmar de la manera más oculta posible y este cómplice que me ayudaba trataba de vigilar de manera de que me garantizara que no hubiera ninguna autoridad cubana que nos fuera a arrestar. Claro.
Llegamos al lugar de la casa clandestina, que es al borde del mar. Son casas de pescadores. Para que el pescador acepte que lleguemos con la balsa, obviamente hay que pagarle. Ellos tenían todo arreglado. Hay que esperar que sea la noche. Me impresionaba ver el oleaje del mar y ver a esa mujer subirse sobre la plancha de alicopor con solamente 2 llantas de caucho y que iban a remar. Es bastante impresionante ver eso. Wow. Filmo todo lo que puedo, filmo todo, se suben a la balsa. Yo me recuerdo que el oleaje me golpeó y me hizo sangrar la rodilla porque me dio contra una roca. Sí. Y ella se sostenía, ambos, y filmo la escena hasta que la balsa poco a poco se va. No supe más de ella. Al otro día me voy de Cuba y me voy vía Panamá, me voy para Estados Unidos, a Miami, a encontrarme con ella. No sé cuánto tiempo vaya a durar la travesía. Generalmente dura 24, 48. Hay que remar todo recto, siguiendo las agujas de la brújula, Sí. que te tienen que llevar hacia territorio Estados Unidos. Habíamos convenido que cuando ella llegue allá, la ley todavía lo permitía. Pies mojados, pies secos. La ley permitía cubano que ponga los pies territorio estadounidense será exilado, acogido. Le dan todo. Si no llega, si son atrapados en el agua, serán devueltos a Cuba. ¿En serio? La ley se llama pies mojados, pies secos. Pies secos, el que ponga los pies En la tierra. en la tierra. Pies mojados, los devuelven. Me fui para Miami sin saber nada, esperanzado. Pasaron 3 días, yo no sabía nada de Maris Lady. Yo llamaba a los hijos, Sí. este era el convenio, que ella apenas llegue a Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Llamar a los hijos. Claro. El puente era llamar a los hijos. Pasaron como 4 días, nada. Como a la semana, los hijos saben algo de la mamá. Los llaman por eso, estaban llorando. Mi mamá fue atrapada por las autoridades cubanas. Ahí terminó el sueño. Mi documental terminó ahí. Rodolfo es otro perfil. Es bastante fuerte. Rodolfo, en el documental que hice, es un cubano ya de cierta edad. Estamos en la época en que Barack Obama era presidente de Estados Unidos y que estaba cambiando las leyes justamente. Pero gracias a las leyes de Estados Unidos, todavía se podía esperanzar de que cubano que llegue a territorio de Estados Unidos será acogido. Y gracias a la política de Estados Unidos de Obama, Cuba fue siendo más, ¿cómo decirte?, laxista. A partir de ahí, los cubanos pueden viajar de vacaciones bajo ciertas condiciones. Tienen que tener su pasaporte y demostrar que tienen suficiente dinero para hacer ida y vuelta y demostrar que van de vacaciones. Claro. O sea, que tenga algo que les ate, que tenga que volver, una familia, un negocio. Para un cubano es imposible comprarse el pasaporte. El salario mínimo en Cuba son como $10. Madre. El pasaporte te cuesta como $40. Un pasaje aéreo te cuesta como 1,000. O sea que para cualquier cubano es imposible. ¿Quién puede viajar? Una persona como el que estaba yo filmando, al unísono de Maris Lady. Una persona ya jubilada, que está casi terminando su vida, tiene como 70 años. Lo único que tenía era su casita. La casa la vendió, reunió como $3,000. Sí. Compró pasaporte, compró tiquete
y hace creer que va de vacaciones a México. Yo filmo todo eso. El día del viaje se tiene que despedir de sus nietos, tiene las lágrimas en los ojos, porque sabe que no los va a volver a ver, porque su intención es escapar esta cárcel que se llama Cuba. Huir a toda costa. Se viste, se pone el look de un turista, se pone una camisa estilo hawaiana, sus anteojos de sol, y va al aeropuerto y hace creer que se va de vacaciones por unos días a las autoridades cubanas, que les dan como un permiso que tiene que volver. Pero en realidad Rodolfo llega a México y ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, toma ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Llega a Estados Unidos, salvación. Él sí logró. Llegar a otro lado. Llegó, exactamente. Es duro, desesperanzador y esperanzador. Es al final la realidad. Pues en el documental tengo dos perfiles, uno que logra y otro que no. Sí. Pero lo más difícil fue lo de Marisley. Es decir, filmar lo de Marisley es filmar una fuga. Sí, claro. ¿Me entiendes? Te estás escapando de una cárcel. Totalmente, totalmente. Pasemos a la parte final de este capítulo. ¿No te hubiese gustado dedicarte a otro tipo de tema que no sea tan peligroso? Sí, claro. ¿Qué tema hubiese sido? Pero resulta lo siguiente. Dime. Cuando trabajas o cuando empiezas a proporcionarles a un canal de televisión este tipo de documentales, ¿qué pasa? Te ponen una etiqueta. Como a los actores, claro. Un actor de comedia romántica, un actor de acción, un actor de chico conocido. Y tú te hiciste el rey de ese nicho, pero luego te ha costado, no has podido salir de... No, lamentablemente no. Hay muchos temas bonitos que me encantaría y no. Hay un tema que logré vender y proponer y que me encantó y que me gustaría mucho hacer, fue el tema de las esmeraldas en Colombia. Es un tema bonito y que me gustó mucho, pero es difícil. Lo estuve proponiendo durante más de 8 años. Madre mía. Al cabo de 8 años, di con un canal que se interesó. Lo hice con un placer inmenso, Claro. porque es mostrar cosas bonitas, aunque hay siempre dificultades. Es decir, se muestra algo bonito, pero siempre hay que como enunciar algo, ¿no? Informar algo que no va. Exacto. Pero bueno, es un tema que me gustó. Muy bien, muy bien. Y muy humano también. Claro. ¿Cómo afrontas esa frustración? Haces un trabajo que te lleva días, semanas, meses, incluso años prepararlo y luego te le echan para atrás. Sí. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Te ocurre muchas veces? Sí, ¿Tienes mira. muchos publireportajes o mucho contenido que no ha visto Sí, la luz? no muchos, pero 3 o 4 sí. También un tema humanitario muy bonito que hice en la India, cuando hubo la beatificación de la Sor Teresa. Sí, Santa Teresa de Calcuta. Me interesé mucho por el tema, porque Sor Teresa es una monja que dedicó su vida a los pobres, a los más pobres, de los más miserables que hay en el planeta, que es en Calcuta, donde hay mucha miseria. Y cuando murió, a los 3, 4 años, se reconoció científicamente, médicamente y todo lo que tú quieras, que surgió milagros a raíz de su muerte. Entonces, el Vaticano decidió beatificarla, es decir, reconocerla santa. Como santa. Me fui para la India. Cuando se reconoce por científicos, por médicos y por todo lo que quieras que hubo un milagro, hay que demostrarlo. Y fue demostrado por una mujer que estaba en fase final de un cáncer, un tumor que tenía, no me recuerdo si aquí o en el estómago, estaba en fase final, iba a morir. Cuando, por milagro, las monjas de la institución Sor Teresa, que se llama Mother Teresa en Calcuta, vinieron a rezar por ella como para despedirla. Ya se iba a morir. Médicos no lograron, nadie logró. Le colocaron la medalla con la imagen de Sor Teresa aquí en su pecho.
rezaron por ella porque ya estaba muriéndose. Al día siguiente, todo desapareció. Esa mujer quedó curada del cáncer. Esa mujer salió de la tumba, como decirte. Literalmente. A partir de ahí, y 2 o 3 testimonios, fue que el Vaticano decidió, Beatificar. bueno, yo me fui a la India y llegué a la señora y me da el testimonio. Estaba reciente. Y me fue muy dificultoso porque la señora hablaba un dialecto, no hablaba ni siquiera el idioma exacto de la India, pero era en un lugar perdido del campo, hablaba un dialecto. Entonces me llevé un traductor que consigue en Calcuta. Fue toda una complicación. Tomé un tren, 5 horas, doy con ella en su lugar y me da el testimonio. Soy el único periodista que lo hizo. La BBC hizo un documental, pero no dieron con ella, lo comentaban en off. Desarrollé todo el tema, tanto en Calcuta como en su lugar de habitación a esta señora. Llego a Francia, el tema invendible. Las noticias se interesaron y me compraron 2 minutos nomás. News. Yo quería el documental. Porque... Nada, no lo pudiste vender. No, porque me dicen algo humanitario o algo con connotación de religión, ya lo ponen de lado. Claro. La televisión es una vitrina. Claro. Y lo que quieren es vender. Obvio. Quieren sensacionalismo. Claro. Algo que sea rápido, que llame la atención y a la siguiente cosa rápida que vuelva a llamar la atención. Si les hubiera traído una nueva historia de un sicario... Comprado. Exactamente. Qué fuerte. Entonces quedé muy frustrado porque era un tema muy bonito y el canal se contentó con comprarme 2 minutos que lo pasaron en las noticias cuando se habló de la beatificación. La beatificación se transmitió en varios países mundialmente porque era una beatificación importante de Sor Teresa. En directo, desde el Vaticano, fue transmitido. Fue ahí cuando el canal de noticias me compró los 2 minutos, el testimonio de la mujer. De la miraculada. Sí. Os recordamos que os dejamos aquí abajo las redes de Thierry, el del libro, de su Instagram y de YouTube para que disfrutéis de los vídeos, que son muy interesantes. Tengo un tema que también me tomó mucho tiempo y fue muy arriesgado. Danos primicias. El paso clandestino de México a Estados Unidos. Un personaje que me impactó mucho, Y tengo toda la historia. Sale desde su pueblo cerca a Ciudad de México, sí. DF, en autostop. Sí. Recorre más de 2.000 kilómetros en autostop. Desde cerca a Ciudad de México hasta Tijuana. Y esos 2.000 kilómetros yo lo acompaño. ¿Vas con él haciendo autostop? Exactamente. Wow. Todo lo filmo. ¡Wow! Madre mía. Son 3 días de recorrido en camión, en bus, en carro, etc. Es una historia muy larga. Es impresionante, yo la vería completamente. Llegamos a Tijuana, se va a la montaña, hace la travesía solo. Bueno, en breve, el personaje no llega a San Diego. Él ya había vivido en San Diego, California, y tiene un hijo allá. Sí. Había regresado con sus $, a comprar su casa cerca de México y quería volver a Estados Unidos a reencontrarse con su hijo. Entonces yo me fui a San Diego, sí, a ver el hijo y esperar a que llegue el padre. Exactamente. El puente siempre son los hijos. Exactamente. Regreso yo a Francia con el tema, les interesó mucho y me dicen, no le tomamos el documental. Yo digo, ¿por qué? Porque su personaje no llegó a San Diego. Solamente por eso no les interesó. Es decir, querían ver el tipo que llegara a Estados Unidos y quisiera vida, etc. Claro. Yo investigué y mi personaje murió No. en el desierto en la travesía.
Ostras. Sí, Madre. horrible. Y solo porque no llego a Estados Unidos, No te lo quisieron comprar. exactamente. Yo les digo, pero hay un problema. Ustedes, ¿por qué no quieren mostrar la realidad? Es un poquito ¿Por qué feo mostrar eso. solamente los que llegan? Mostremos los que justamente pierden sus vidas, Que son muchos. que son muchos. Solamente por eso no me aceptaron el Las documental. historias tristes no venden mucho. Exactamente. Ellos creían, digo, yo no hago ficción, yo hago realidad. ¿Puedes comentarnos un poquito cuáles son tus siguientes proyectos? Sí, tengo algunos proyectos justamente en Tijuana. En Tijuana. Dejé varios contactos en Tijuana y tengo seguramente la posibilidad de hacer un documental inmersivo dentro de un penal en Tijuana. Wow. No, eso es una barbaridad. Es- Y además más ahora mismo, que es como una zona muy, muy, muy candente. Sí, exactamente. Por el momento tengo eso, bueno, tengo 2 o 3, pero no los puedo todavía contar, no estoy con la certeza de poderlos hacer. Son temas siempre difíciles. Claro, claro. Antes de cerrar, queremos recordaros que os dejamos aquí abajo el enlace al canal de YouTube de Thierry, el enlace de su canal de Instagram, todas sus redes y el acceso para que podáis comprar su libro en francés que próximamente estará en español. Claro que sí. Thierry, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias a ustedes.